Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. En el día de hoy traemos de nuevo a Love Bites porque, claro, si la canción anterior se pidió muchísimo, esta no ha sido menos. Y todo el mundo hablaba de esa famosa versión, ese cover de Halloween hecho por Love Bites. Así que, bueno, pues aquí lo traemos. Es una banda Halloween que nos encanta. Tengo entendido que es o la banda favorita o una de las bandas favoritas de Haruna. Así que bueno, pues aquí la traemos. David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, pues aquí deseando escucharlo, que ya estoy intrigado. Mira que no quiero, con todas las recomendaciones que nos hacen en los comentarios y tal, no quiero meterle mano, me dan muchas, con las explicaciones y luego nos mandan los enlaces, pues me dan ganas de apretar, a ver, pero no, tengo Sí, sí, que bueno, ser fuerte. continuamos diciendo que estamos abrumados por la cantidad de mensajes que estamos recibiendo. Es que no nos da tiempo a contestarlos todos. Poco a poco los vamos contestando todos. Sí, sí, Os iréis dando lo, cuenta de que lo prácticamente los intentamos. contestamos todos, pero es que es inabarcable. Muchísimas gracias a todos. Nos encanta aprender con vosotros porque nos dais muchísima información muy valiosa, tanto de los bytes, por ejemplo, como ahora con BandMaid. Nos están diciendo cosas increíbles, ¿no? Sobre, por ejemplo, el tema de las vestimentas, que cada una del grupo es un tipo de sirvienta diferente, que si una es francesa, que si otra es la gobernanta. Dicen que la única que tiene un estilo diferente es Misa, la bajista, porque a ella no le gusta ese tipo de estética y va por libre. Pero bueno, pero que Por eso iba de negro, con una gabardina ahí a lo cuervo. y me respondieron qué tipo de bajo llevaba, y es un bajo que se lo hace un fabricante, digamos, hecho a mano, personal para ella, es decir, que también tiene su propio modelo de bajo, así que estupendo. Se aprende muchísimo con vosotros, me encanta la interacción con nuestros espectadores del canal. Bueno, pues vamos a ver Eagle Fly Free de A ver, que Halloween, voy preparando el pelómetro, que el lo pelómetro, tengo aquí tranquilo, a ver a qué ver si pasa. revienta el pelómetro. Venga, vamos allá. Vamos a hacer el primer parón. Buah, Tengo buah, todos buah, los buah. pelos del cuerpo erizados. Ya Me ves, cago en la hostia, mira, mira. increíble. Bueno, Asami y claro, la gran diferencia con Michael Kiske es que él canta todo esto subiendo con falsete. Es de los mejores cantantes del mundo a la hora de usar el falsete. Eso sí hay que reconocerlo. Pero Asami lo hace con voz natural. Es decir, su propia voz, con lo cual es mucho más complicado, bueno, teniendo en cuenta de que las mujeres tienen una octava más aguda, pero es muy complicado llegar a esos tonos y una vez más lo hace como con naturalidad, lo más fácil del mundo, sin esfuerzo, pero es muy complicado. Por cierto, no sé si te has fijado la camiseta de mi hijo, que tiene una camiseta metálica del Ride the Lightning. Pues no me he fijado, la verdad. Fíjate, fíjate, Porque estoy fíjate. ahí con los pelos ahí de punta. Sí, sí, sí. A mí me ha inundado el espíritu Halloween, no sé qué te ha parecido a ti.
Es brutal, es brutal. Y Haruna, vamos, es que me tiene totalmente ganado. Esa velocidad que tiene tocando el doble bombo y los tambores, los platillos, es que me tiene extasiado ya. Y con los gritos de, ¿cómo se llama la cantante? La vocalista, Asami. Asami. Es que, estoy aquí, si cierro los ojos ahí, contra más los cierre, más se pone los pelos de punta. Así que Sí, sí. Bueno, a Haruna, por lo visto, el apodo que tiene es Little Big Engine, ¿no? Como el pequeño gran motor, ¿no? Pues no me sí, sí, extraña, sí, ¿eh? sí. No me Es extraña. increíble. Bueno, pues Es un V12 de Fórmula 1 seguro, vamos, ¿no? total, total. Bueno, por cierto, saludo a los espectadores que nos han reconocido también del podcast Bandera Cuadros de Fórmula 1, que no tiene nada Es que ver con verdad. esto, pero que, bueno, pues es otra faceta nuestra. Bueno, pues seguimos con los bytes. ¡Wow! Increíble. No pone. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es?
Y es curioso porque yo sí he visto a Halloween en directo y te digo que lo más complicado de hacer una versión, de hacer un cover, es que además lo tocan ellas y parece que el tema es suyo. Parece que el tema es suyo, lo han hecho suyo. Perfectamente podrían sustituir a Kai Hansen, a Michael Weintraub, al que sea, da lo mismo, que no se notaría. Madre mía, ¿eh? Que ha sonado a Instrumen Halloween puro, no ha sonado a un grupo. Instrumentalmente, si me dicen que ha cambiado de vocalista a esta chica, pues, me lo hubiera creído, ¿eh? Pero perfectamente, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Impresionante, Todavía tengo impresionante. los pelos Los de punta, ¿eh? musicalmente impecable, las guitarras han sonado súper bien ejecutadas, súper limpio, los solos súper bien distribuidos en el timing, las guitarras dobles a esa velocidad es súper complicado. Es tener en cuenta de que si ya es complicado hacer ese tipo de solos a esa velocidad, es que las 2 tienen que hacer las mismas notas al mismo tiempo, sincronizadas. Es súper complicado hacer guitarras dobles. Por eso, es algo que ha quedado en desuso, digamos, en las bandas europeas, ¿vale? Decía que ahora, un guitarra suele poner con el pedal que le haga, digamos, la guitarra doble y lo hace solo, ¿vale? Pero ponerse, digamos, 2 guitarristas que tienen que estar al mismo nivel de excelencia a la hora de tocar es muy complicado. Y lo de Haruna ha sido espectacular, pero espectacular. Es que no, me tiene sin palabras esta chica. Sí, sí, sí. Bueno, el bajo de mi hijo en esta canción sí ha salido, ha tenido muchísima presencia, Y el solo del bajo ha sido brutal el también, ¿eh? solo de tapping, el solo de tapping con bajo, que ya, de por sí es complicado hacer tapping en el bajo por ¿sabes? El más complicado con las cuerdas. Además que cerraban los ojos y dices, es que es Halloween. Totalmente. Instrumentalmente es Halloween. Eso es lo mejor que se Incluso, puede decir de la canción. Mm. incluso un pelín más rápido que Halloween. Sí, claro, por eso te decía que lo han hecho suyo, suena a Love Bites, pero es que suena a Halloween, es decir, pero no como un grupo que versiona Halloween, suena como si ellas hubieran dicho, venga, vosotros ya os jubiláis, que tenéis ya 60 y tantos años, ¿vale? Y ahora nosotros somos las nuevas Halloween. 60 y tantos, 70, Claro, claro, como todos los de esa época, ¿eh? perfectamente un relevo generacional. Pero que yo compro. Total, Que hagan, total. que hagan versiones de todas las canciones de Halloween, que yo las compro también. Además, tú fíjate que no hay ni una sola de las componentes de Love Bites que haya tenido la cara, digamos, de sufrimiento, de decir, No, 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 no. Están ahí un día en la oficina. sí, sí, como si fuera algo tan normal. Es decir, tienen tanto nivel que están súper cómodas a la hora de estar tocando cualquier tipo de canción, por complicada que sea. Es alucinante. Sí, sí, yo. Madre mía. Mm, Es que, mira, además esta canción, el batería era Ingo Schwitztenberg. Schwitz- Joder, es que vaya apellido. Schwitztenberg. sí. Y Haruna yo creo que se lo ha comido, lo hace mejor que él. De sus A, años mozos. No sé los años que tendrá este hombre ya, pero a ver, vamos. ten en cuenta de que una cosa que se ha mejorado con el tiempo es que los músicos cada vez tienen más técnica. Sí, bueno, no, claro, obviamente. Porque ten en cuenta que en los 80 había mucha gente que innovaba técnicamente, Sí, ¿vale? bueno, el doble bombo por aquella época no se estilaba mucho, que Claro, digamos. claro. Pero al igual que el tapping, por ejemplo, el tapping es una técnica que el que la puso, digamos, de moda fue Eddie Van Halen, eso se fue perfeccionando, la gente fue haciendo cosas, o el sweep picking, que antes era una cosa súper rara y ahora todo el mundo lo intenta hacer, ¿vale? Es decir, los barridos esos. La técnica ha evolucionado y ha mejorado, entonces, claro, pero el nivel es espectacular, es Hay que, espectacular. hay que mandarles un correo o algo a estas chicas que hagan una versión del Painkiller, por ejemplo, No, no, que lo de tienen los Judas. hecho, ¿De los Judas también? que lo tienen hecho. Hostia, pues Que hay que. tienen hecho una versión del Painkiller, que te lo estoy diciendo. Pues, tú fíjate que me ha venido el Painkiller a la cabeza, ¿eh?
Pues eso sí, no hay vídeo, está el audio, ¿vale? De la versión hecha, pero bueno, lo ponemos ahí y escuchamos el audio y analizamos. Y seguro que canta mejor que Rob Halford. Bueno, a ver, Rob Halford hay que compararlo en su época moza, que ahora mismo Sí, tiene claro, ya 70 y tantos años ahora ya y no, ahora ya no. Ahora ya no claro. se le puede comparar porque está abuelete ya. Bueno, hay que decir de Rob Halford que, que está muy a favor de todas las bandas japonesas que están saliendo. No me extraña, ¿eh? Por ejemplo, invitó a Baby Metal que tocaran con ellos, para que te hagas una idea, por ejemplo. No te imaginas tú ayudas con Baby Metal, ¿no? Pues no me lo imaginaba, ¿no? Pero me Pero refiero que hay gente mucho más abierta de mente de lo que parece. es que está demostrando que tiene gusto musical. Estoy muy de acuerdo con un comentario que es muy recurrente en nuestros espectadores, es que el metal japonés está, digamos, reviviendo la escena de metal a nivel mundial. Le está dando nueva vida, sangre fresca, y estoy bastante de acuerdo con eso. Sí, sí, Mm. además que son chicas muy jóvenes, tanto estas como la del vídeo pasado, Van Maid era, ¿no? Van Maid llevan, a lo tonto llevan 11 años, ¿eh? Pues, sí, pero que si Siguen siendo empiezas jóvenes. con 20 años, pues es que tienen 30, 35 Claro, años, claro, claro. pues son jovencitas todavía. Mm, Mira si les ujú. queda carrera. No, no, sí, sí, tienen una legión de fans, vamos. Pues aquí nos hemos apuntado nosotros también. Sí, 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 sí. Así que, Perfecto. Bueno, pues, sin palabras. pues sí, yo voy a ver si arreglo el pelómetro para el siguiente vídeo Se ha porque hecho, me ha explotado. yo creo que es la mejor versión que he escuchado yo del Legal Fly Free, pero de lejos, de lejos. A ver si hacen una de Halloween, coño, ahí los 18 minutos del Keeper of the Seven Keys. Buah, bueno, no la Estaría, vamos, estaría como no si la provoques. me hubiera drogado. Lo que sí me recomiendo también es que Miyako, que toca el piano, ya sabes, la has visto, Sí, 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 espectacular, sí. que tiene ella sola, una versión de esta canción, todo con piano, y Pues que viendo la velocidad de dedos que tiene tocando el piano, seguro que está brutal. Pues ya la traeremos también. sí, 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 la traeremos. Y bueno, ya para terminar, me encanta la disposición circular que tienen aquí tocando, que se ven todas unas a otras y vamos, me parece, bueno, y la producción con las cámaras y demás, genial. Creo que fue en época De cercana a la COVID, pandemia. Sí, creo. efectivamente. Bueno, pues, por cierto, muchísimas gracias a todos. Ya sabéis, si os ha gustado esta reacción y queréis muchas más, dadle a me gusta, suscribiros, dadle a la campanita y así no os perdéis ninguna reacción. Y ya sabéis que podéis comentar todo lo que queráis, que nosotros siempre os Intentamos, respondemos. Sí, intentamos. aunque tardemos, pero lo Sí, hacemos, sí, tardamos, bueno, ¿vale? pero porque son muchos al final. Ten en cuenta que son cientos de comentarios. Sí, sí. Bueno, bueno, eso sí, si nos recomendáis una canción, procurad de poner el, grupo, El link, título y el enlace, el link, ¿vale? el link y así no nos equivocamos en luego en poner el vídeo que queremos. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues hasta la siguiente reacción, David. Hala, encantado. Aquí Venga, aquí os espero. un abrazo a todos. Venga. Adiós.